Saludos, soy su profesor, el doctor Javier Hall. A continuación abordaremos la temática de diseño de programas y técnicas del entrenamiento pliométrico. Esto que se corresponde con el libro Principios de entrenamiento de la fuerza y acondicionamiento físico, exclusivamente del capítulo número 18. Lo que viene siendo el trabajo de pliometría, primero tiene un fundamento fisiológico en el cual nos basaremos o repasaremos de una manera muy concreta algunos modelos que lo van a justificar. En primera instancia, si hablamos de entrenamiento pliométrico, el sinónimo de esto es potencia. Hay una relación entre la fuerza y la velocidad muy íntima para poder tener ese tipo de ganancias. Por otra parte, el músculo en su área contráctil, en su área no contráctil, juegan un papel muy importante para poder desarrollar la pliometría. Al margen de eso, hay otro modelo en el cual esa conexión, esa sincronización de fibras musculares para poder dar la pliometría a manera de reflejo van a poder generar mucha más potencia en una persona al momento de estar realizando entrenamiento pliométrico. Estos dos modelos se basan básicamente, que explican la pliometría, en el modelo mecánico establecido por Hill y también en el modelo neurofisiológico, que se basa en los usos musculares, que se basa en el reflejo de estiramiento y en esa conexión con la médula espinal para poder realizar esa pliometría con mucha mayor potencia. Vamos a explicar primeramente el modelo mecánico que se estableció por Hill, y básicamente tenemos en nuestros músculos un componente contráctil, el cual está básicamente establecido por las proteínas de la contracción muscular: actina, miosina, tropomiosina, troponina, y estas básicamente se van a deslizar al momento de contraerse. Pero tenemos un componente no contráctil, que es tejido conectivo, que va desde el endomisio, perimicio y epimicio, que envuelve a esas fibras musculares y va a terminar de manera continua en el tendón. Al momento de realizar una contracción con movimiento muy veloz, tomando en cuenta ciertos elementos de preparación, de amortiguación y de llevar a cabo ese ejercicio pliométrico, esos elementos actúan de una manera mecánica, de tal manera que esa energía se almacena en el tendón. Y se explica en el cual ese modelo básicamente va a generar que esos componentes en serie utilicen de una manera mecánica mucho más eficiente la energía. Por otra parte, si le unimos el factor del sistema nervioso, tenemos un reflejo que es el reflejo de estiramiento. El reflejo de estiramiento va a estar basado en las fibras intrafusales, las cuales se van a rodear por los usos musculares, y estos al detectar un cambio de longitud brusca se van a contraer de nuevo, generando una mayor potencia en este reflejo, que va a conectar o que va a informar por medio de la médula espinal. Es una cuestión que no tiene que llegar al encéfalo para una decisión un poco más compleja, sino es un reflejo instantáneo, el cual va a generar una mayor potencia a partir de un movimiento con determinada fuerza y determinada velocidad. Y hablando de esos factores, tenemos que considerar que esos cambios de movimiento se dividen para poder llevar una progresión de manera concreta la pliometría, que si no lo hacemos con tres fases de manera concreta que vamos a explicar ahorita: una fase excéntrica preparativa, en la cual la energía elástica se va a almacenar en el componente elástico y se va básicamente estimular los usos musculares, se tiene que realizar de una manera para posteriormente amortiguar de una manera muy instantánea y que la energía no se disipe en forma de calor, para posteriormente recibir esas ganancias de lo que viene siendo la pliometría en una fase concéntrica. Aquí, por ejemplo, vemos un salto, y vemos el pie de un saltador al momento de extender la cadera, cómo él aprovecha esa acción pliométrica para poder tener una mayor longitud de salto. Nos vamos ahora a lo que viene siendo el diseño de los programas, que básicamente se establecen las pautas, la posología
las recomendaciones para poder tomar decisiones al momento de diseñar un programa de entrenamiento pliométrico. Se establecen 8 acciones de manera concreta. Las primeras 7 tienen que ver con el diseño del programa, y hay un elemento que es el calentamiento, que también se enfatiza debido a este tipo de acción. Vamos a ir desglosando cada una de ellas, pero de manera concreta establecemos que si una persona va a entrenar pliometría, aproximadamente durante las primeras 4 semanas de un entrenamiento pautado, de entrenamiento pliométrico, la persona ya va a ver ganancias, y esas ganancias pueden ser en salto o ya sea en lanzamiento, pero de manera significativa una persona que va a entrenar pliometría ve ganancias entre 6 y 10 semanas. Y otro factor importante, debido a la cantidad de acciones de aceleración, de fuerza concéntrica y excéntrica, que tienen que ser equilibradas en algunas acciones motrices en el deporte, el entrenamiento pliométrico también previene lesiones. Básicamente, un atleta que va a realizar N cantidad de saltos, como lo vemos aquí con una voleibolista, el estar preparado para ellos y entrenarse también va a prevenir lesiones en ese sentido. Tenemos como primer pauta del diseño de programas de entrenamiento pliométrico el análisis de las necesidades. Y el análisis de las necesidades va mucho en el sentido del atleta y del deporte. Poder ver cómo el entrenamiento pliométrico puede transferirse a las acciones motrices en las cuales están involucrados. Y aquí vemos 2 imágenes, un ejercicio que es salto de profundidad de cajón, y obviamente que este tipo de ejercicios está más adecuado a un deporte como lo es el voleibol. Por lo contrario, en la siguiente imagen vemos un ejercicio pliométrico que es un ejercicio de flexión profunda de brazos, que toma en cuenta esas 3 fases: excéntrica, amortiguación y concéntrica, y que más se adapta a deportes de combate, como lo vemos ahí en luchas asociadas. En ese sentido, el principio de especificidad se tiene que mantener y se tiene que respetar. Tomamos en cuenta también el siguiente apartado del diseño, que es el modo. El modo es alusivo a la parte del cuerpo donde se vaya a trabajar la pliometría. La mayor parte de las acciones motrices tienen que ver con desplazamientos y con el uso del hemicuerpo inferior, ¿sí? Entonces el modo se va a trasladar a dividir en hemicuerpo inferior, en hemicuerpo superior y en tronco, que no es un ejercicio pliométrico propiamente dicho, pero al utilizarse de una manera muy concreta tiene muchos beneficios. Vemos que el hemicuerpo inferior, que son la mayor cantidad de ejercicios, en el manual vienen muy desarrollados, vienen 41 ejercicios, se pueden subdividir en ejercicios pliométricos que tienen que ver con no desplazarse, con realizarse de pie, con saltos múltiples, con botes, con ejercicios con cajón, ¿sí? O con ejercicios de saltos de profundidad. Son la mayoría y son también los que en mayor medida se abordan. Tenemos ejercicios de hemicuerpo superior, que en el manual vienen 6 y son ejercicios básicamente de lanzamiento, o son ejercicios como, por ejemplo, de flexión, como los que miramos ahorita. Y por último viene un ejercicio que es un ejercicio de tronco, que es un ejercicio de flexiones de abdominales de 45 grados, en el cual se lanza un balón medicinal que puede ir desde 0.9 kilogramos hasta 3.6 kilogramos, pero en ciertas acciones motrices, como por ejemplo el boxeo, para poder impulsarse, el remo u otro tipo de acciones motrices, es importante. Vemos que el modo entonces se divide en hemicuerpo inferior, hemicuerpo superior y tronco. Pasamos a la siguiente pauta del diseño de programas de entrenamientos pliométricos y aborda o hace alusión a la intensidad. En la intensidad se establecen básicamente una serie de factores que van con los siguientes. Uno, que la intensidad va a depender de si el salto se hizo con profundidad, del tamaño del cajón. Puede haber cajones desde 15 centímetros hasta 107 centímetros. Puede ser que la intensidad de salto tenga que ver con que tú utilices un chaleco lastrado
utilices un balón medicinal al momento de estar haciendo la actividad que vaya, por ejemplo, para una extremidad desde 500 gramos hasta 2.5 kilogramos. Puede ser que la aceleración en el ejercicio sea mayor o que tú le hagas de manera bipodal o unipodal. Aquí la intensidad va a variar dependiendo del diseño y obviamente del análisis de las necesidades. También establecemos que la intensidad, y en el manual vienen muy bien clasificados los tipos de ejercicio pliométrico, los cuales se dividen en ejercicios de baja intensidad, ¿sí? o de nivel de intensidad bajo, ejercicios de nivel de intensidad medio y nivel de intensidad alto. Todo esto va a depender básicamente de la posición en la cual tú vayas a realizar la actividad y sea fácil de poder abordar para unos atletas o para otros. En general, los ejercicios tienen los siguientes elementos, ¿no? La dirección del movimiento, la posición inicial, movimiento preparatorio, ascendente, descendente y diversas variaciones entre sí, y en especial o de manera concreta qué errores habituales se deben de evitar al momento de estar técnicamente haciendo esos ejercicios. La siguiente pauta se refiere a la frecuencia, cuántos días a la semana se recomienda, de acuerdo al National Strength Condition Association, realizar entrenamiento pliométrico. Esto es variable, pero en general es 2 a 3 sesiones por semana de manera concreta. El entrenamiento pliométrico tiene un desgaste neural muy concreto y requiere una recuperación muscular también que abarque de 48 a 72 horas, dependiendo del estado de entrenamiento de la persona o de la fase de la temporada en la cual se encuentre. Recordando esa timing, esa periodización que el National Strength Condition Association establece, una temporada deportiva se va a dividir en fuera de temporada, pretemporada, temporada cuando estás compitiendo y por último una postemporada, descanso activo o transición para ir nuevamente a la fuera de temporada. Entonces, bajo ese esquema, la frecuencia también va a depender de lo siguiente. Vemos también aquí la siguiente pauta, que es la número 5, es decir, la recuperación. Un atleta se menciona que va a realizar entrenamiento pliométrico y esa recuperación debe tener una relación o un intervalo de 1.5, 1.10. ¿Qué quiere decir esto? Para poder entender de una manera mucho más concreta, tendremos que repasar o comentar básicamente las vías o sistemas energéticos. Tenemos el fosfágenos, que va aproximadamente entre 0 y 6 segundos, que es lo que máximo puede durar un salto, un lanzamiento. Entonces, de esa manera se encajonan ahí. El entrenamiento pliométrico va principalmente a enfatizar en el uso de la vía fosfágeno como fuente de energía, principalmente de manera prioritaria. Tenemos la glucólisis lenta, la glucólisis rápida y el sistema oxidativo, que eso hace alusión a otro tipo de elementos, pero de manera concreta esa relación de recuperación tiene mucho que ver con que nuestro ATP, una vez realizado un salto, nos recuperamos en 3 a 5 segundos, y nuestra creatina, que es un elemento muy importante para utilizar en esa vía, básicamente la recuperamos en 8 a 10 segundos. Entonces, al momento de estar haciendo repeticiones y series, necesitamos tener en cuenta esos elementos. Se menciona que entre series y entre repeticiones exista además un descanso de 2 a 3 segundos entre series principalmente. Entonces, bajo ese elemento ustedes ven, aquí vemos 3 tipos de ejercicios pliométricos: caer desde un cajón y hacer un movimiento lateral. Ese, si ustedes lo alcanzan a analizar, puede durar 1 segundo, 1.1 segundo, y realmente no pasa ese umbral del sistema fosfágenos. Vemos caer desde un cajón y aterrizar de manera congelada, de manera técnica, y también no requiere más de 1 segundo y tendrías que descansar
5 segundos una vez que lo realizas o 10 segundos. Por otra parte, otro ejercicio es salto vertical sobre el cajón con los pies juntos. También no te tardas más de un segundo en ese toque, en ese momento, y es por eso que tendrías que esperar para hacer el siguiente salto 5 a 10 segundos para poder tratar de restablecer el ATP y la creatina en nuestro sistema. El volumen tiene mucho que ver con básicamente la experiencia del atleta que va a hacer pliometría. Esta es la pauta número 6 del diseño de los programas, y básicamente se menciona que una persona con un entrenamiento pliométrico que vaya a desarrollar tendría que tener cierta experiencia. Si no la tiene, se considera un principiante, y se recomienda que dentro de su sesión existan 80 a 100 acciones o toques o lanzamientos o combinaciones entre niveles de ejercicios pliométricos de intensidad baja, mediana y alta para poder diseñar su programa. Vamos al nivel intermedio. Se menciona que aquellas personas con algo de experiencia, con algo de bases sólidas de fuerza o bases intermedias de fuerza, tengan 100 a 120 acciones de pliometría. Y por último, alguien de nivel avanzado, y también dependiendo de la temporada, realice 120 a 140 acciones. Recordando que esta temporada se divide en fase de temporada, pretemporada, temporada y postemporada. Recordando que esos elementos muy posiblemente en la temporada, cuando estás compitiendo, no lo vas a realizar. Muy posiblemente se tienen que hacer antes, y el número va a aumentar o disminuir en su progresión, que es el siguiente elemento de acuerdo a las circunstancias. Por otra parte, dentro del volumen se enfatiza mucho la técnica. La técnica es elemental para poder realizar esas acciones, y el manual establece una serie de pasos a poder cumplir. Y toma en cuenta que tú evites esas interferencias, como comentamos al inicio, que este ejercicio pliométrico sirva para prevenir o para que tú tengas una mejor performance al momento de competir. Prevenir lesiones, perdón. Y por último, vamos a la progresión. La progresión es una mezcla del diseño de las pautas anteriores, en la cual el entrenador, el especialista en el entrenamiento de la fuerza y ejercicio físico, va a diseñar de acuerdo al atleta o al grupo de atletas que vaya a poder entrenar bajo esta modalidad. Y tiene que tomar decisiones, y tiene que tomar en cuenta básicamente la frecuencia, el número de sesiones por semana, el volumen, el número de saltos y qué intensidad es la que va a abordar. Si va a poner chaleco lastrado, si va a hacer saltos de profundidad, si la aceleración va a ser con una mayor intensidad, o si lo va a hacer con acciones motrices de desplazamiento o unipodales o bipodales. Eso va a depender mucho del atleta, pero básicamente la regla general nos dice que si la intensidad aumenta, el volumen disminuye, y viceversa, y todo va a depender de la fase de la temporada en la cual se encuentre el atleta. Vamos a otro factor, y recapitulamos que el diseño de los programas de entrenamiento va de acuerdo al análisis de las necesidades, al modo, a la intensidad, la frecuencia, la recuperación, el volumen y la progresión. Recordando que tú dentro del programa de entrenamiento vas a ver mejorías de 6 a 10 semanas, inclusive se pueden ver a partir de la semana número 4. Y recalcando que también se previenen lesiones al poder entrenar esta modalidad de una manera adecuada, pautada, con un diseño para ese atleta. Recalcamos el calentamiento, y el calentamiento lo vamos a establecer en otro tipo de consideraciones, y ese calentamiento básicamente se aborda de que tú vayas de cargas incrementales, progresivas, atienda las pautas específicas de poder incrementar la circulación sanguínea, incrementar la temperatura en la zona de trabajo, poder realizar ejercicio o estiramientos dinámicos, y vayas a una potenciación posactivación adecuada para estar
pleno para acciones motrices submáximas. Pero para entrenamiento pliométrico se recomienda incluir básicamente también skippings o juego de pies y formas un poco exageradas o relacionadas a las sesiones de alta intensidad que se van a llegar posteriormente a la pliometría. Otros elementos dentro del diseño del programa se menciona lo siguiente, que trabajar pliometría con algún tipo de población como son preadolescentes o como son atletas de edad avanzada o máster, tienes algunas consideraciones. Vamos a ver cuáles. En primera instancia vemos ahí el hueso en sí. Es un hueso largo, es un hueso donde está y se alcanza a ver en su parte central la epífisis con su estructura trabeculada, donde se encuentra principalmente la médula ósea y el tejido sanguíneo por medio de los vasos. Pero en los extremos está la diáfisis. La diáfisis básicamente va a unir a otras articulaciones, pero en esa área se encuentra también la placa epifisaria, la cual va a ser el punto de desarrollo y de crecimiento de los huesos. Y si un preadolescente realiza de manera excesiva entrenamiento pliométrico, puede llegar a fracturarla. Es por eso que para un preadolescente no se recomiendan saltos de profundidad. No se recomiendan saltos de profundidad. Eso no quiere decir que no se recomiende el entrenamiento pliométrico. El entrenamiento pliométrico se puede llevar a cabo de una manera concreta, de una manera adecuada, tomando en cuenta básicamente la técnica. Si el preadolescente sabe hacer la técnica, podría hacer entrenamiento pliométrico sin problemas. Al contrario, se recomienda. Y un atleta máster habría que cuidar lesiones previas, habría que cuidar, por ejemplo, acciones en las cuales si tiene problemas en la espalda, evitar ese tipo de entrenamiento. Si tiene algunas artrosis o su historial médico, para poder tomar esas decisiones de poder trabajar esta opción. Por otra parte, sabemos que en un programa de entrenamiento se trabajan otro tipo de capacidades físicas que también son importantes para poder desempeñarse en algún deporte, y se toma en cuenta que si se trabaja con otro tipo o formas de ejercicio y la pliometría va a estar envuelta y vas a trabajar, por ejemplo, actividad física aerobia, que primeramente tú realices pliometría. Si no tienes una doble sesión, si lo vas a trabajar de manera combinada, primeramente des énfasis al entrenamiento pliométrico por la pureza técnica y la fatiga que requiere ese tipo de ejercicios. Por otra parte, si hay un trabajo combinado o alguna orientación de la fuerza, que se le llama entrenamiento complejo, atletas con un nivel avanzado de fuerza, con gran experiencia de pliometría, lo pueden hacer. Se le llama entrenamiento complejo, en el cual, por ejemplo, un atleta puede hacer saltos con una barra y aproximadamente el 30% de su RM para poder todavía mejorar su pliometría. O, por ejemplo, realizar sentadillas con 80% de su RM y posteriormente hacer una combinación de entrenamiento pliométrico. Aquí se trata de, por ejemplo, evitar interferencias, y es por eso también que se recomienda poder alternar esos hemicuerpos y trabajar dentro de los días de la semana momentos en los cuales no exista fatiga, no exista cansancio, no exista dolor de ese estrés generado por la pliometría, para poder combinar entrenamiento de fuerza y entrenamiento pliométrico. Por otra parte, algunos aspectos de seguridad son muy importantes. Comentamos que, por ejemplo, los saltos de profundidad van cajones desde 15 centímetros hasta 107 centímetros. Lo más habitual es básicamente entre 40 y 70 centímetros, pero a fin de cuentas, si hay una persona que pese más de 100 kilos, se recomienda que no se hagan saltos de profundidad con una básicamente distancia mayor a 46 centímetros. Entonces, que se enfatice mucho en lo que viene siendo la técnica, y que la persona que vaya a realizar entrenamiento pliométrico tenga unas bases de fuerzas sólidas, consolidadas, o al menos que básicamente tenga en su RM, en su repetición máxima, que pueda cargar 1.5 veces lo que pesa.
Entonces, bajo ese elemento se establece otro apartado de seguridad que tiene que ver con las áreas donde se va a hacer pliometría. Número uno, que sean áreas antiderrapantes, que tenga una altura adecuada para poder hacer saltos. Si se va a trabajar con un basquetbolista o se va a trabajar con personas demasiado altas y van a hacer pliometría, el espacio debe ser adecuado, el calzado y también los límites del suelo en relación a esto, que el suelo no tenga un espesor mayor a 15 centímetros y no se recomienda realizar saltos en cajones que vayan arriba del 1,20 metros. Entonces son aspectos muy importantes para poder tomar en cuenta en cuanto a la seguridad. Y por último, en personas que van a realizar pliometría, es importante que también tengan un adecuado equilibrio y una adecuada estabilidad. Y se hace un test, o se recomienda hacer un test de equilibrio, el cual la persona tiene que durar 30 segundos en 3 posiciones, como lo es de pie, básicamente una sentadilla y una media sentadilla. Entonces, bajo esos esquemas establecemos lo que viene siendo el diseño y programa de técnica para entrenamiento pliométrico.